Hola, ¿cómo están? Espero estén todos bien. Vamos a continuar hablando sobre las razones por las cuales se quedan a veces las personas que fallecen. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los espíritus que después de muertos se quedan porque son adictos a algo. Bueno, entonces primero decir que hay muchas adicciones. Uno puede ser adicto a la comida, puede ser adicto a la droga, puede ser adicto al alcohol, bueno, a diferentes tipos de drogas, ¿no? No solamente existe una. Puede haber muchas adicciones. Entonces, cuando una persona en vida, cuando está encarnada, es decir, cuando está en cuerpo físico, desarrolla algún tipo de adicción muy fuerte, lo que normalmente pasa es que cuando se da cuenta que ha muerto, no quiere renunciar a su adicción. Puede ser inclusive al cigarrillo, a muchas cosas, ¿no? ¿Y qué hace? Busca a alguien. A veces buscan amigos, o a veces, en el caso de los alcohólicos, por ejemplo, van a algún bar que normalmente frecuentaban. Los adictos van a algún lugar donde saben que hay personas que se drogan y empiezan a querer pegarse a alguien. ¿Para qué? Para que a través de esa persona puedan sentir el alcohol o la droga o inclusive la comida, los cigarrillos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si un espíritu se pega a alguien que tiene algún tipo, y ese espíritu tiene algún tipo de adicción, la persona a la cual se pega se vuelve adicto. Y muchas veces puede haber personas que tienen más de un espíritu, pueden tener 2, 3 adictos, ¿ya? Es por eso que es muy importante, primero que nada, darnos cuenta que cuando estamos en cuerpo, tenemos que saber que las adicciones son una manera de escapar de la realidad. Y tenemos que hacernos cargo de eso y sanar con terapia, buscar una manera de sanar, ¿ya? Porque si no, Dios nos libre, después de muertos inclusive podemos continuar pegándonos a otras personas, etc. Y continuar nuestra adicción, ¿ya? Bueno, he tenido algunos casos de personas que fueron así perjudicadas por espíritus. Por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de una muchacha que ella era universitaria y que tenía un fuerte problema con el alcohol. Me acuerdo que sus familiares la traían entre dos personas, así agarrada de ambos brazos, la hacían entrar a mi casa para que yo le ayude con terapia. Y yo tenía que cerrar la puerta de mi casa con llave porque me decían que ella se iba a escapar y que iba a ir a beber. Bueno, resumiendo, después de un tiempo ella ya mejoró con la terapia. Y un día, mientras le daba Reiki, yo sentí la presencia de un espíritu cerca de ella y vi a una mujer joven, de estatura pequeña, blancona, rubia, y le dije, hay alguien contigo, es un espíritu. ¿Y cómo es? Me dijo ella. Cuando le dije cómo era físicamente, cómo la veía, es decir, cómo la veía, no cómo era en físico, cómo se mostraba en espíritu, ella me dijo, pero es mi amiga, es la que me ha iniciado con el alcohol, es la que me llevaba a beber. Y yo le dije, ¿y qué pasó con ella? Supuestamente se suicidó, tal vez murió intoxicada por el alcohol, pero dijeron que se suicidó. Entonces yo le dije, no se ha ido, se ha quedado y ella telepáticamente te debe llevar también a seguir consumiendo alcohol. Bueno, entonces hicimos una liberación con esta muchacha. Cuando se liberó del espíritu, eh,
ella a partir de ese día no volvió a recaer en el alcohol. Años después me buscó para hacerme una consulta en terapia, pero no era sobre el problema del alcohol, ella ya lo superó, ¿ya? Entonces, también me acuerdo del caso de un señor que él venía a terapia por otras cuestiones, es decir, no venía por el problema de la adicción al cigarro, pero él era adicto al cigarro, o sea, ese momento. Tanto así que cuando llegaba, lo primero era, un ratito puedo salir, un ratito ya a fumar afuerita, decía. Salía, fumaba, volvía y me decía, ya, ahora iniciaremos la terapia. Y después de terminar la terapia me decía, un ratito, antes de nada, saldré y fumaré otro poquito. Y volvía y ahí hablábamos un poco de la terapia, terminamos la terapia, etcétera, ¿no? Entonces, pero no lo veía como una adicción, él no me había pedido que tratemos eso. Pero cuando hicimos una liberación, cuando me di cuenta que había un espíritu con él e hicimos una liberación, el espíritu que estaba con él era un compañero de trabajo que supuestamente había fallecido intoxicado, que había bebido días y se había intoxicado con el alcohol. Y me dijo, este joven no solamente era adicto al alcohol, sino también era adicto al cigarro. Bueno, yo no sabía que él se había pegado, ¿no? Ahora, más bien no se volvió adicto al alcohol, pero sí al cigarro. Entonces él me decía, ya no sabes, Sheila, yo tengo un hijo pequeño, yo me cuelgo de la ventana del baño para fumar, ya no sé qué hacer, mi mujer me llama la atención, etcétera, ¿no? Pero después de que se liberó del espíritu, ya no volvió a fumar, así de esa manera desesperada, ¿no? Cuando quería fumaba, lo dejó. Así que existen así muchos casos. En los libros espíritas se habla de que el espíritu, cuando desencarna y es adicto, se desespera y busca a alguien a quien pegarse, ¿no? Entonces, el problema de la adicción no solamente es psicológico, el problema de la adicción también es espiritual. Y a la persona adicta también hay que ayudarle liberándole de algunos espíritus que lo van a llevar a recaer. ¿Ya? Esto no quiere decir que les estamos quitando la responsabilidad a aquellos que tienen algún tipo de adicción, la responsabilidad de buscar ayuda. No, no es así. Pero sí es importante también ayudarles espiritualmente para que puedan tener más facilidad para poder superar esa adicción. Aunque yo realmente opino que si una persona sigue los pasos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que primero es reconocer, tengo una adicción, soy adicto. ¿A qué? Al alcohol, a la droga, a la comida, no sé. Segundo, solo no he podido y no voy a poder. Tercero, existe un Dios, existe algo más grande, más poderoso, que me va a ayudar a apoyarse en este ser que es Dios, ¿ya? Y seguir los demás pasos. Entonces yo creo que también se puede superar inclusive que uno tenga un espíritu pegado. Tal vez con más dificultad, pero sí se puede. En el caso inclusive, como les digo, de la primera persona que les conté, esta muchacha que tenía problemas con el alcohol, primero hicimos terapia, hicimos meses de terapia y después recién pude ver al espíritu, porque a veces los espíritus también se esconden, ¿ya? Entonces, eso es lo que les puedo contar sobre mi experiencia con los espíritus que se quedan por adicción. Y en otro momento tal vez podamos leer un libro espírita en el que hablan del testimonio de un espíritu que muere con problemas de adicciones y primero que nada se queda al lado de su cuerpo porque no sabía que estaba muerto y luego inclusive lo buscan unos espíritus y lo llevan a un lugar y donde conecta con seres físicos, es decir, espíritus encarnados, personas que se drogaban y se pega a ellos, y luego como pide ayuda y cómo lo ayudan a desintoxicarse, y todavía pasa un periodo de desintoxicación en el mundo espiritual, ¿ya? Así que realmente es muy duro. Si ustedes tienen alguna persona conocida, familiar con este problema, oren mucho por esta persona, entréguenle a Dios a esta persona. Si se puede,
ayudarlo de todas las maneras, pero siempre recordando también que es su responsabilidad, no tomando la responsabilidad por él. Bueno, muchas gracias, denle like si les gustó y suscríbanse.